Buenas tardes a todos, gracias por venir en nombre del PAFER. Vamos a, ya sabéis, vamos a hacer una mesa redonda acerca del castro de Lobadiz y pues pretendemos hacer unas intervenciones, los tres ponentes que estamos aquí, breves, y después que haya un coloquio, ¿no? como es habitual. Yo querría empezar diciendo unas palabras en nombre de PAFER, ¿no? En nombre de la asociación, ¿no? Lo primero es que sabemos en PAFER que hay otras personas y otros grupos que antes de nosotros se han preocupado por el castro de Lobadiz, que han hecho esfuerzos, que han publicado, ¿verdad?, pues algunos alegatos en favor del castro. No somos los primeros, lo sabemos y nos parece muy bien. Estamos agradecidos a los que han trabajado en esto antes que nosotros y nos consideramos nada más que un eslabón más de la cadena, ¿eh? Por otra parte, pues cuanto lo que vamos a hablar hoy aquí, PAFER tampoco nos consideramos los 7 sabios de Grecia. Solo queremos poner sobre la mesa un tema que nos parece interesante, de patrimonio, que queremos que el patrimonio se pueda conservar, que se pueda poner en valor, que se le pueda sacar algo del partido, pero no queremos dictar unas dogmas, ni queremos despotricar de unas políticas, ni nada, ¿eh? Es decir, cada uno aquí sacará sus ideas, pues las que quiera, no se trata de imponer ideas a nadie. Y también decir que PAFER, por si alguien, aunque casi todos los que estáis aquí lo conocéis bastante, pero por si alguien lo conoce, no queremos estar siempre protestando, ¿no?, y avinagrados diciendo que está todo mal, no. Al revés, estamos deseando, y uno de nuestros vocales ha propuesto en la última junta que hagamos un premio anual para aquella persona o para aquella en fin, colectivo que haga algo que valga la pena en favor del patrimonio del ferro, ¿eh? No es una... Lo nuestro no es unos protestones, ¿no? Y estar siempre diciendo que está todo hecho una porquería. No va por ahí. Es algo positivo. Intentamos ser algo positivo. Bien, pues para esta mesa redonda, entonces somos los tres ponentes que nos veis, por si alguien no nos conoce. Yo soy Pedro Perales, vocal de PAFER, soy historiador y arqueólogo y he trabajado unos años en arqueología, sobre todo en el castro del Viña, David, aunque mi primer trabajo estaba Alberto también, así que en fin, los dos me conocen de sobra y me pueden identificar. Alberto López Fernández es el secretario del grupo de arqueología Terra de Trasancos, es un grupo de aquí que lleva muchos años trabajando en patrimonio, en estudiarlo, en investigarlo, en darlo a conocer. La verdad que creo que se merecen, desde luego, el agradecimiento de todos. Ellos trabajan mucho en nuestra comarca, pero también fuera de ella, ¿verdad? Ellos tienen un campo de acción amplio y han hecho publicaciones muy interesantes. Por ejemplo, yo recuerdo algunas de petroglifos, por ejemplo, que son realmente excelentes, ¿no? Alberto va a hablar concretamente del castro de Lobadiz. Yo voy a hacer una introducción acerca de los castros en general. Alberto va a hablar ya en detalle del castro de Lobadiz. Y David Fernández Abella, que es un viejo amigo que tiene una empresa de arqueología que se llama Argos Arqueología, que ha fundado él con otros dos compañeros y que llevan 10 años trabajando en arqueología. Pues, recientemente ha estado trabajando en el castro de Doade. Pues yo le he pedido que hable para nosotros de lo que se puede hacer, lo que se debe hacer y cómo hacerlo, ¿eh? Hay varias posibilidades, ¿eh? Cuando hablamos de un castro, pues muchas veces hay que excavar, bueno, o no, hay que hacer lo que se pueda, bien hecho, pues para mantenerlo, para darle valor, para sacarle partido, pero lo que se vaya pudiendo hacer poco a poco y bien hecho. Bien, pues voy a empezar. Entonces, voy a hablar un poquito de los castros en general. No voy a dar una lección acerca de los castros, líbreme Dios, y soy yo para dar una lección de nada. Voy a comentar un poco para poner el castro de Lobadiz en contexto, ¿no? Porque a lo mejor hay gente pues, que no sabe la riqueza de los castros que tenemos en Galicia y en otros lugares, ¿no? La cantidad de ellos que hay, la variación que hay, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito de eso, unos minutos, casi más que nada, lo que vamos a hacer aquí, una galería de fotos, pero bueno, fotos que para el que no las conozcan, pues les ilustrarán un poco lo que es el fenómeno de los castros, la arqueología de los castros, que ya digo que es algo impresionante, ¿no? Bueno, esto primero pues es uno de los buques insignia, ¿verdad?, de los castros de Galicia, el castro de San Cibrao de Las, en Orense, que ya, además es
la cabecera del Parque Arqueológico de la Cultura Castreña, es decir, que pues, en torno a él, ¿no? O sea, sabéis que se han creado 4 parques arqueológicos en Galicia, ¿verdad? Uno de los petroglifos, uno de los castros, uno romano y el otro del megalitismo, ¿no? San Cibrao es la cabecera de los castros y además, pues en esta imagen se ve muy bien lo que es un castro. No me da explicar, poblado, amurallado, ¿verdad? Con unas fuertes defensas, con fosos, con parapetos, que tiene la entrada protegida por unas torres, que tiene en la parte alta pues una zona obviamente amurallada que se llama la Croa, ¿no? En fin, que tiene una serie de viviendas, a veces aisladas, a veces agrupadas en barrio, y solo una cosita más que decir, que veáis que no está excavado entero, que es la que es el buque insignia, es decir, no tiene por qué un castro, no tiene por qué excavarse ¿no? de golpe entero, una cosa siempre es un proceso que se va haciendo durante años, pero bueno, en habiendo excavado solo una parte, ya es, ¿verdad? Yo creo que falta, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces primero de castros en general, castros costeros y castros peninsulares, para hacer una idea de qué hay, cuántos hay, qué es, ¿no? Este es otro buque insignia, ¿verdad? El primero que se excavó, Santa Tecla, en Aguarda, que es nada menos que, dicen que es el segundo destino turístico de Galicia, detrás de la Catedral de Santiago, nada menos. El castro tiene un atractivo, ¿verdad? Tiene es un imán, de alguna manera. Sí se puede visitar, ¿no? Y este otro, pues es Viladóniga o Viladonga, que tiene ahí a su lado, tiene vinculado, ¿verdad?, un museo específico de este castro, ¿no? Es otro de los castros importantes y muy conocidos de Galicia, ¿no? ¿Cuántos castros hay en Galicia? Pues, caray, vamos a ver, la pregunta se las trae, pero se discutió bastante desde los años 80 y no se ponían de acuerdo, pero ahora mismo la Xunta dice que tiene catalogados 5.000 castros. Está, es un número, es una gran cantidad de ellos. Por supuesto, como ahora veremos, excavados hay unos pocos más, pero 5.000 castros son castros, en principio son parados, como decimos, de la Edad del Hierro, o si empiezan un poco antes de la Edad del Hierro y acaban muchos de ellos ya en época plenamente, época que se llama época garaico-romana, ¿no? Ya en época en la que ya hay presencia romana y entonces pues, se mezcla la cultura garaica con la cultura romana. Pero bueno, podemos hablar pues, de eso, de 1000 años, más o menos, ¿no? Bueno, pues no todos los castros están activos en todo ese periodo, por supuesto. O sea, no quiere decir que hubiera 5.000 castros habitados al mismo tiempo. Hay castros de la primera época solo, que luego se abandonan, o de la segunda, o de la tercera. Algunos sí tienen mucho recorrido, depende, ¿no?, de cada castro. Por eso la información que da un castro no es la misma. Hay castros que nos indican cómo se vivían en la época inicial, o en la época más avanzada, o en la época romana, o lo que sea. Es decir, no todos los castros, por supuesto, por su cronología no aportan la misma información. Bien, también se consideran los castros del noroeste de Portugal, también son, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Este es Montemociño, pues muy parecido a lo que veíamos en Cibrao de Las, y además muy excavado en este caso, ¿verdad? Que ya además ha crecido como otros en época romana y se ha espallado por la ladera abajo, ¿no? O sea que, bueno, seguramente es un castro que tiene mucha perduración, pero vemos el mismo esquema, con sus murallas, con su proa, con sus defensas, ¿no? En fin, pues en Portugal, pues, y también, pues en Galicia hay más de 5.000 castros. No he conseguido el número de Portugal, pero debe haber por lo menos un par de miles, si se guardan las proporciones, ¿no?, en los distritos del noroeste de Portugal. Y estos castros son castros galaicos. Los galaicos bracarenses de Portugal y los galaicos lucenses de Galicia. Ahora, también se llaman castros a los poblados amurallados, ¿no?, y con sus construcciones de piedra, pues que podemos encontrar en Asturias. En Asturias se habla de unos 1500. También León y Zamora, que son territorio de los Astures, también tienen castros. También se llaman castros, los castros de los Betones en Salamanca, Ávila, Cáceres, ¿verdad? Incluso se llaman castros a poblados de Cantabria, del País Vasco, de Burgos, yo creo que hay también alguno, de Palencia,
hasta hay uno en Teruel, me parece, y todo. Yo no sé qué hace por allí, pero bueno. Entonces, en fin, de todas formas, hombre, los bretones no son los galaicos, pero bueno, el castro es parecido, ¿verdad? Que tiene hasta la areia y todo, así que pues estos castros son muy bonitos porque suelen tener unos campos defensivos de piedras hincadas para evitar los ataques por fuera de las murallas. Bueno, ¿qué pasa? Que claro, castros excavados hay muchos. Si estamos hablando, pues en Galicia pues hay 5.000 castros, pues a lo mejor excavados pues hay 50. El número depende de lo que consideremos excavado, ¿verdad? Que sí, que es más, bueno, este está un poquito, este sí, este está bastante, este no, pero bueno, 50, 55, ¿no? O sea, un poquito de 5.000, 50, o sea que si cogemos un castro y lo excavamos tampoco pasa nada, ¿no? Hay bastantes, los arqueólogos del futuro todavía tienen chollo para seguir trabajando en eso, ¿no? Portugal, pues también, quizás, no sé, unos 30 castros excavados, no estoy muy seguro de los datos de Portugal porque cuesta encontrarlos. En Asturias sí que he leído que hay 23 castros excavados en Asturias. Bueno, en fin, aquí vamos a decir los números. En Castilla y León, estos de aquí, por ejemplo, uno es un castro de León, en los Ancares leoneses, y otro es un castro en Zamora. Pues también hay castros, indudablemente, y también se trabaja. Pero bueno, vamos a nuestro, que son los castros de Galicia, y vamos a hablar un poquito ya apoyándonos. Bueno, aquí hay todavía uno que no es de Galicia, pero bueno, hay tipos de castros. Además de ser diferentes los castros en su cronología, pues hay de diferentes tipos, ¿verdad? Se clasifican castros costeros, castros de interior, castros de montaña. Son diferentes, pero además es interesante que son diferentes también por su economía, ¿verdad? Lógicamente un castro de costa pues tiene economía pesquera y está muy abierto al comercio exterior, ¿verdad? Muchas veces los castros de costa pues aparecen materiales romanos, púnicos, incluso anteriores. Un castro de montaña, pues casi todos están vinculados a actividades mineras, por lo menos aquí en Galicia, ¿no? En fin, pues entonces hay una variedad de castros, es decir, no todos los castros son diferentes en cuanto al tiempo y todos los castros son diferentes en cuanto al lugar en que están, ¿no? Este es Borneiro, el marino está en la punta de Nixón, este es el Nixón pequeño, y el otro es el castro de Ulaca, nada menos, un castro famoso de Aragón. Bueno, pues en castros costeros, pues ¿cuántos hay? Pues no lo sé, yo estoy mirando, pero no he encontrado ninguna lista, o no me ha dado tiempo, pero realmente excavados hay pocos. Castros de costa, excavados hay pocos. Creo que hay como mucho 18 castros costeros excavados, ¿no? O sea que faltan bastantes por excavar. El que ven a la izquierda es el castro de Fazouro, que está en Foz, y es el único castro que está excavado en la Galicia de la costa cantábrica. Solo. El del medio está en la isla de Toralla. Este cobre tiene muchos problemas porque está lleno de chalés por encima. Entonces, aquí se ve que solo se ven dos casas, ¿verdad? Aunque esta se ve muy bien que el poste, el agujero para el poste central, ¿verdad? Pero tiene solo estas dos. Me parece que este año apareció la tercera casa. Salió en la prensa este año, el año pasado, que había aparecido la tercera casa. Imagino que estarían haciendo una obra en un chalet, estarían arreglando algo y apareció una tercera. Es un problema de los castros de costa que, claro, pues son zonas que muchas veces son muy buenas para urbanizar, ¿verdad? Y el otro es el Montefacho, que es muy conocido, en Cangas, ¿no? Que no está en una península ni está en una isla, pero está prácticamente pegado a la acantilado. Son tres ejemplos, ¿no? De tipos de castros costeros que no son todos iguales tampoco. Hay peninsulares, hay en islas y hay en la costa, simplemente, ¿no? Pues este es un castro peninsular, ¿no? Y desde luego, muy conocido también, el castro de la Alzada, en Sanjenjo, ¿no? ¿Y cuántos castros peninsulares habrán excavado en Galicia? Pues 8 o 9 también. Un número, o sea, como vamos reduciendo el número, ¿no? Castros peninsulares se han excavado bastantes pocos. Ya llegamos a esto, ¿no? El castro de Lobadiz, pues está en una península también. Entonces, pues ya no son tantos los castros que hay excavados y todavía pues puede aportar información. Bien, además, como os decía, los castros que están en la costa pues tienen problemas, muchos de ellos. Hemos visto el de Toralla, pero estos también, por ejemplo, aquí vemos el del Museo de Vigo, pues eso es lo que queda, lo que tiene encima el Museo de Vigo.
Y el otro, el de la derecha, es el castro de Abachadizo, que está en Boiro, porque el pobre, pues, mucho no le queda tampoco, porque tiene el pueblo encima, tiene ahí una población encima, y lo que han hecho es un pequeño jardín donde se ven también un par de casitas. También veíamos que en son pequeños, pues hay solo un par de casitas a la vista. Realmente muchos de estos castros costeros peninsulares pues tienen poquito encima, no son grandes centros que puedan ser muy atractivos. Realmente pienso que el único gran castro costero peninsular de Galicia que realmente pues, está completo y está bien, y está grande, y está excavado, y está visitable y tiene mucha fama, pues es el Castro de Baroña, ese castro tan famoso, tan conocido, y que también está en el top 10 de los destinos turísticos de Galicia. Un sitio muy atractivo, ¿verdad? Que a mí, en parte, me recuerda un poco a la Galicia, porque es un castro que está lejos de la población, eso es muy bueno para el castro, que esté alejado, ¿no?, de un pueblo cercano, y una zona de playas, una zona de costa, entonces es un entorno muy atractivo. El castro estaba bien, y el castro está muy atractivo, se ha excavado, se ven diferentes líneas de defensa que tiene, aprovechando el istmo, ¿no? Lo bueno de la península, no lo he dicho, pero lo bueno es que pues, te ahorras mucho en hacer murallas, ¿no? Si tienes 3 lados son en mar, pues te ahorras mucho en hacer murallas, ¿no? Bien, y entonces, pues este yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues esto está ya en las rías bajas, claro. Aquí en las rías altas, pues no lo tenemos. Podríamos tener uno también, o no, pero bueno. Cerca de nosotros, ¿qué tenemos? Pues cerca de nosotros, así castros peninsulares, pues tenemos Punta dos Prados en Espasante, pero claro, Punta dos Prados, pues ahí no hay casi castro, ¿no? Con todo el respeto para lo que hay y para su excavador, que lo ha hecho muy bien. Lo que se ve es un pequeño monumento con horno, que está muy bien, bastante bien conservado y que lo cuidan muy bien, además, todos los años lo limpian y lo remozan. Pero, bueno, aunque se adivina que hay una muralla y un foso, pero creo que no quedan casas, porque no quedan simplemente. ¿Cuál es el problema probablemente de este castro? Pues ya lo ven, pues que tiene el pueblo al lado. Entonces, y cada vez que ha hecho falta coger piedra, pues me imagino que se habrá quedado en casa. No quedan viviendas, ¿no? Lo único que van a hacer es inventarlas. Eso también es un recurso. Eso se hace a veces, vamos a verlo también, ¿no? Pero bueno. Y también teníamos cerca de nosotros otro castro peninsular muy interesante, Ruños, pero ya no existe. Está cubierto, alicatado, por encima, por el puerto exterior. Y fue también un castro pues, muy bien excavado y muy interesante. Parecía, la excavación parece que claramente que era una factoría de fabricación de objetos metálicos, una gran cantidad de restos metálicos y de carbones y de escorias y de todo, pero ya no está. Esto está cubierto, entonces si nosotros queremos llevar a un amigo a ver un castro, pues tenemos que ir un poco lejos, ¿no? Sobre todo paso costero. Tenemos el Viña, en Coruña, que no está tan lejos, pero si queremos enseñar un castro costero, un castro peninsular, queremos ir a ver una puesta de sol sobre el mar, en un castro, pues aquí ahora mismo tenemos complicado. Y si queremos llevar a los cativos, ¿no?, del cole a ver un castro, pues también lo tenemos un poco complicado. Podría ser también un argumento. Bueno, pues entonces, ya voy a acabar enseguida, no quiero pasarme. ¿Para qué sirve un castro? Bueno, porque un castro sirve para muchas cosas, ¿verdad? Es muy bonito, es una cosa nuestra, es una cosa que nos historia, es nuestro patrimonio, en fin. El corazón podemos decir muchas cosas, pero luego tiene también pues, unas utilidades prácticas, ¿no? ¿Qué razones hay para excavarlo? Pues primero, emergencia, ¿no? Si va a haber una obra pública, si va a haber una carretera, si va a haber cualquier cosa, pues antes de que lleguen las excavadoras, pues hay que excavar. Por eso he puesto primero los arqueólogos y luego las excavadoras, ¿no? Ahí tenemos una cabaña también que, bueno, pues que esto es en Ribadumia, ¿no? Y la verdad es que también se ve muy bien la vivienda, el carácter de poste, la lareira también está aquí, ¿no? También nos sirve para obtener conocimiento. Aquí parece que estoy diciendo que nos sirve para obtener piezas. No, las piezas está bien, pero los arqueólogos hace mucho tiempo que no buscamos tesoros, que buscamos información, ¿no? Y entonces las piezas nos dan información, obviamente, pues información de la cerámica, de la tecnología, información del arte, como la cabeza de Rivas, información del vestido, ¿no?, como esta figura, información del comercio, como esta ánfora
nobiliaria, ¿no? Información, incluso las monedas, por ejemplo, no es muy buena de fecha, una moneda como de fin, ya tengo una fecha, por lo menos que el Castro es después de la fecha que se hizo la moneda, ¿no? Es una moneda preciosa que aparece aquí en Galicia, que es una moneda cecaétera, que yo el día que encuentre una me voy a desmayar. Sí, encuentro, pero bueno, ¿no? Pero el conocimiento no es solo las piezas que sacamos, ¿eh? Las piezas están muy bien y nos dan información, pero ahora se hace con el conocimiento, pues estudiando los pólenes, estudiando las semillas, estudiando, en fin, sacando las dataciones de los huesos, los concheros, en fin, todo lo que hay allí. Hoy en día se trabaja muy científicamente para sacar una información que es, pues, el que sabe un Castro tiene la obligación de obtener esa información bien y después presentarla a los demás bien presentada, porque cuando excavamos un Castro lo destruimos. Destruimos una cosa que se ha formado durante miles de años y cuando excavamos lo destruimos, entonces esa información no se puede perder, ¿no? Entonces nos sirve para saber cómo vivían nuestros antepasados, pues, en ese lugar y en ese año. También, pues para difundir el conocimiento, ¿verdad? El Castro lleva vinculado, por ejemplo, pues eso, las visitas escolares, que aquí no podemos hacer. Esta es una visita del Viña, ¿eh? Esto me mete algunos recuerdos, porque esa entrada del Viña, esa estuve y ahí dale que te pega, ¿no? Está hace tiempo allí, ¿eh? Para sacar esa rampa de entrada, ¿eh? Con esas torres a los lados, y entonces pues podemos llevar a los chicos allí a ver el Castro y enseñarles y bueno, pues explicarles la historia y explicarles lo que sea. Es una visita interesante. También se generan publicaciones, esta prueba es una cuestión de Villadonga, ¿eh? También hay una cosa que se puede hacer que es congresos, ¿verdad? Traer congresos para aquí hablar de un tema relacionado con un Castro. Bueno, un congreso se puede hacer en cualquier sitio. Se puede hacer un congreso de los Castros, si quieres lo puedes hacer en Sevilla, si te gusta tomar el pescado frito y el fino, pero lo lógico es hacerlo del Castro y luego ir a ver el Castro, lógicamente, ¿no? Entonces suele estar muy vinculado el turismo de congresos con el patrimonio. Y también sirve, hemos hablado de Santa Tecla, hemos hablado de Baroña, pues sirve para dinamizar el turismo, para que vengan turistas. Ahora viene un barco, pues ¿qué hacemos? Pues llevamos por ejemplo. Y también, ahora hay muchos Castros que están utilizando, ¿verdad?, para cuestiones relacionadas con el turismo. Lo que hay un cartel de San Cibrao de Las, venir a pasar la noche de San Lorenzo. En el Castro, viendo las estrellas fugaces, un Castro puede ser un foco, y un Castro costero, fíjate, no venía a ver la puesta del sol, simplemente, ¿no? Precioso, o sea que tiene muchas posibilidades turísticas, rutas, muchas cosas, ¿no? De senderismo, de todo, Esto, además, hoy con los medios que hay para difundir esta información, pues está. Excavar un Castro tiene sus responsabilidades y sus gastos. Una vez que se ha excavado, que ya cuesta dinero, pues luego hay que mantenerlo, cuidarlo, hay que de vez en cuando hay que ir haciendo reparaciones, hay que quitarle la maleza, hay que hacer mantenimientos. Luego, además, también pues, hay gente que tiene que trabajar con todo el material precisamente y estudiar y analizar todo lo que se saca de ahí para ese conocimiento que decíamos. Y luego, pues hay que tener un museo. Aquí en Ferrol no tenemos museo. Si excavamos el Castro, pues es un problema. Porque ¿qué hacemos con las piezas? Que vayan ahí al sótano de... Yo no sé si hay sitio ya en San Antón ahí, igual debajo del agua ya lo ponen, pues ya no les queda sitio, ¿no?, para meter cosas, ¿no? Y entonces es una pena si creo que no tengamos un museo, pues habría que tenerlo, ¿no? Bien, pero sin llegar a excavar, hay que cuando hablamos de un Castro, pues hay que excavarlo. Bueno, antes de excavarlo se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que David va a hablar más de esto, por lo tanto, lo voy a ir acabando ya. Se puede limpiar, se puede señalizar, se pueden mejorar los accesos, pueden, los viales. A mí no me gustaría que hiciera una autopista hasta el Castro. Yo me gustaría que la carretera quedara un poquito lejos, que hubiera, pues es una pista, ¿no?, para que fuera la gente andando, un bici, ¿no?, porque si no, pues se pueden poner paneles informativos en muchos Castros en Galicia, pues hay paneles informativos hermosos explicando el Castro de cuando es, de lo que tiene, de lo que, ¿no?, la gente que vivía allí, de cómo vivían, ¿no?, pues está bien, ¿no? Y luego, pues también se pueden hacer cosas como estas, ¿no?, muy chulas, ¿no?, en muchos casos hay, en Galicia y en Portugal, pues hay viviendas que se han reconstruido, es muy atractivo también, ¿no? A lo mejor no es muy serio, un poco parque temático, pero está bien, está muy bien también. Bueno, entonces se pueden hacer muchas cosas, Un Castro se puede hacer una excavación
pero se pueden ir haciendo cosas mientras tanto también. Yo creo que lo más importante es, para empezar, cuidar, que no se estropee. Si un castro vale la pena, pues que no se estropee más y cuidarlo. Eso sería el primer paso, ¿no? Es una responsabilidad respecto al patrimonio que tenemos todos, pues para cuidarlo para nuestros hijos y para nuestros nietos, si podemos mejorarlo un poquito, pero si no, por lo menos cuidarlo y mantenerlo, ¿no? Y ya está, pero quiero decir, para terminar, antes de dar paso al siguiente, que, bueno, yo creo que estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento, creo que la mentalidad en muchos municipios de Galicia hay mucha gente que está intentando mantener los castros, mejorarlos, sacar el partido. Hay muchos alcaldes, por ejemplo, que están con estos. Y creo que estamos en un amanecer, de cierta manera, de un mayor cuidado con el patrimonio. Y entonces, solo digo, bueno, ¿y nosotros por qué no? Si aquí lo hacen, ¿no? Si lo hacen en Foz, si lo hacen en Boiro, y si lo hacen en Cangas, pues ¿por qué no vamos a hacer nosotros, no? O sea que no vamos a ser menos, ¿no? Y esto es todo, por mi parte. Ya cedo la palabra a Alberto López Fernández para que nos... Si me quedo aquí, ¿se ve bien o no? Sí. Yo lo hago por lo que pasa es que... Bueno, mi nombre es Alberto López Fernández, soy el secretario del Grupo de Arqueología de Terra Trasancos. Como dijo aquí mi contertulio Pedro, pues en este caso llevamos 26 años como asociación cultural. Entonces, a mí me toca hablar de lo que es el Castro Lobarices, concretamente. Como no quiero extenderme demasiado, porque pretendemos que todos participéis después de que los tres hablemos, pues lo que os quiero es hacer una especie de cronología de cómo ha ido evolucionando el Castro desde los años 50. Esa fotografía es del año 56, es una fotografía del Castro, en el que el Castro no tiene absolutamente ninguna agresión. El Castro es esta parte de ahí. Quizás si apagáramos las luces se podría ver mejor. Las de aquí, delante, se podría ver mejor. Eso es el Castro. Esas son las dos líneas de muralla que hoy en día conservamos, y esta sombra que hay aquí es la línea de muralla que desapareció. Cuando digo desapareció, nos vamos a una fotografía que es de hoy y nos encontramos con que eso es el Castro. Esas son las dos líneas de muralla, y esa tercera muralla estaría básicamente donde están las casetas, y ese cachito de sombra es lo que queda de parapeto. La esquinita que queda de parapeto hoy en día es eso de ahí, única y exclusivamente. Entonces, el Castro, en principio, cuando la fotografía fue sacada en el año 56, el Castro se dedicaba a las labores agrícolas. El plano del catastro del año 85 nos dice concretamente esos eran las fincas que había. De hecho, está señalizada la muralla, la otra muralla, el otro cachito de muralla, y el resto eran fincas. Se trabajaba agrícolamente, se plantaba el maíz, la gente araba,
la gente decía que sacaba cacharros de cerámica, cachos de teja, pero claro, la gente se dedicaba pues a eso, a hacer sus labores agrícolas, pero era gente que no tenía ningún otro tipo de pretensión, ¿no? Posteriormente empezó la moda de hacer las casetas de las playas, estas que se declararon todas después posteriormente ilegales, que se fueron implantando en principio alrededor, como para pescadores, alrededor de la playa de Lobadiz, y después posteriormente se fueron adosando a la muralla exterior. Se cargaron el parapeto, que es este parte que veis aquí, se cargaron todo el parapeto que había por la parte de adelante, y esa fue la agresión principal que se hizo. En la década de los 70, posteriormente hubo una serie de excavaciones ilegales, sin solicitar permiso, de algún tipo de algunas asociaciones y colectivos de la zona de Ferrol que se dedicaron a hacer excavaciones, después vamos a ver alguna, y después posteriormente se fueron haciendo otro tipo de agresiones al castro que ya son más culpables casi la administración que otra cosa. Entonces, si nos ceñimos al castro, esto es una fotografía del castro en el año 96. Veis las casetas, 1, 2, 3, 4 por ahí, después por aquí. Posteriormente, aquí ya las veis, no se aprecia tanto, las casetas ya están sin techumbre ni nada, solamente se conserva esta, pero se van añadiendo casetas por este lado, y eso es en el año 2010, y en el año 2017 falta la caseta en medio, estas de aquí son 2 ruinas y queda solamente esa, pero las de aquí no solamente se consolidaron, sino que crecieron. Entonces, el castro en sí, aunque sea un castro costero, el castro de Lobadiz es un castro muy grande, va a ser un castro de costa, muy grande, en proporciones. El castro, yo casi os podría aventurar que lo que es el espacio que hoy existe en el castro habitacional, prácticamente es el doble que el castro de Bayo. Parece que no, pero es un castro muy grande. Mide de ejes norte-sur, mide 210 metros, y de este-oeste mide 204 aproximadamente, desde la muralla exterior hasta la parte donde el acantilado deja de tener tierra, porque el acantilado se prolonga, pero bueno, esas son las agresiones que el mar le va comiendo y posiblemente sería muy tarde. Para que os hagáis una idea, a pesar de todo, de que nos parece que es muy pequeño, simplemente las murallas que tiene, si contamos el parapeto, que calculamos que tendría aproximadamente 40 metros, superan el cuarto de kilómetro. Y estamos hablando que solamente estamos cubriendo la parte de adelante, en este caso la parte este. Tiene una muralla exterior, tiene un parapeto que tenía aproximadamente 40 metros, tiene una muralla exterior de 110 metros, la muralla de atrás tiene 97 metros y la muralla de la izquierda, la muralla sur, tiene 42 metros. Si os sumamos 40 o 50 que tenía el parapeto, nos ponemos en 300 y pico metros. Aparte de todo ello, la monumentabilidad de las murallas, hoy por hoy, después de haber pasado 2000 años, sigue conservando una altura muy importante. Por la parte de fuera, por la parte exterior, las murallas llegan a alcanzar 8 o 9 metros. Lo cual es una muralla, hay que pensar, 8 o 9 metros con la vegetación que hoy tiene, que posiblemente le haga aumentar 1 metro o algo más. Pero muchos de estos castros después lo que tendrían sería una empalizada hacia arriba, o sea que podemos estar perfectamente hablando de 10 o 12 metros de altura. Esta es la situación en la que se encuentra ahora mismo las casetas, o sea, el eliminar estos elementos hoy en día del castro no supondría ningún problema para los dueños que los tienen, porque verdaderamente lo que son ruinas, o sea, no estamos hablando de que vayamos a desplazar a nadie de su casa, algo que argumentaron los políticos en su día cuando se hicieron. Entonces, estas casetas lo que han hecho, si bien se han adosado a la muralla exterior y le han provocado daños, no son daños irreversibles,
pero sí se han cargado el parapeto exterior, que es este de aquí, y eso sí que no tiene arreglo. Aparte de ello, esta especie de planicie que hay aquí es lo que han hecho, es cuando construyeron las casas, con las casetas, como las construyeron todas en línea, pues lo que hicieron fue allanar todo, para tenerlo más liso y llano, fundir de cemento, donde iban colocando las casetas y tal. Entonces ahí sí que hemos perdido gran parte de lo que podíamos recuperar, ¿no? Y es difícil recuperar las cosas, ¿no? Ahí lo veis más perfectamente, toda esta planicie posiblemente es lo que han aplanado para ello. Se han cargado también probablemente el parapeto defensivo de la entrada. Casi ningún castro tiene las murallas en línea, siempre tiene una muralla intermedia para evitar que si hubiera, comillas, un ataque de caballería, el ataque fuera frontal, sino que tengas que dar siempre un pequeño rodeo, ¿no? Y lo que es único se conserva, por repetir, el parapeto es escasamente 5 metros y la altura se conserva. Hacia el otro lado, hacia las casetas de la playa, hacia lo contrario, ahí veis, las casetas están ahí adosadas, se ven parte de la base de la estructura de la muralla, están adosadas básicamente a ello, y ahí, hombre, vamos a ver, desperfectos la han causado, pero no son, vuelvo a repetir, no son irreversibles. Evidentemente las casetas son, las veis perfectamente, la línea de la muralla, aunque esto sí es cierto, no es por causa de las casetas, sino que es por la propia erosión. Esto está básicamente en el acantilado. Entonces el castro, sobre todo en el lado norte, que es hacia la playa de Loraniz, sufre muchas erosiones por el mar. Muchísimas. Caen todos los años, cae parte del castro, cae abajo. Entonces aquí, estos son las casetas en el año 96, aún tienen ahí la hamaca, la gente las cobra, estaban ahí en perfecta habitabilidad, y esto las primeras noticias que se tienen de construir casetas son en el año 79. Ya hay un artículo en el periódico que dice que alertan de las casetas en el Castro de Loraniz. En el 81 es cuando se produce eso, que es la rotura del parapeto, y entonces se produce una denuncia. Casualmente por una de las personas que en el año 71 había excavado el castro ilegalmente. Pero que de aquella pertenecía a un colectivo, aprendió, se recicló, y 10 años más tarde puso una denuncia en el ayuntamiento, creo que incluso la puso la policía, y no le hicieron ni caso. En aquellos momentos el alcalde de turno dijo que cómo iba a ir contra unos trabajadores que tenían allí su chalecito o su único medio para poder ir a la playa. Y se quedó ahí. O sea, para que nos hagamos una idea, en el año 81 la conciencia de que eso era un castro y que era patrimonio y que era tal, a pesar de que ya estaba en el plan general de la ordenación municipal, pues no hubo mucha conciencia. Esto es en el año 97, eso es la parte de la muralla, de lo que queda hoy en día de la muralla y de lo que queda donde estaba la hamaca y todo eso, hoy en día está, o sea, vuelvo a repetir, no sería ningún problema quitar eso de ahí, porque no le estaríamos perjudicando a ningún ciudadano como en el 96 se decía. Ahí la tenéis, un poquito más la caseta medio destruida y el cacho del parapeto. En la muralla exterior, hoy por hoy, en la muralla exterior, a la izquierda, entrando por la puerta del castro, a la izquierda, hay ese agujerito, que si nos acercamos más es esto, y si nos acercamos mucho más es esto. Eso es la base de la muralla del castro. Aunque nosotros estamos viendo unas murallas terrenas, tienen 2000 años de depositación de tierra y materiales por dentro, y tienen vegetación. La vegetación ha ido cubriendo, la vegetación, sobre todo el tojo, lo que hace es el tojo evita desertización en Galicia, porque lo que hace es en la cepa del tojo agarra mucha tierra. Bueno, eso ha hecho, entre otras cosas, que el castro tenga
El tojo que hay allí es un tojo rastrero, de este pequeñazo, que no levanta demasiado, pero que engancha mucho la tierra y la fija contra el suelo. En esta zona de aquí, aunque aparentemente si hoy fuéramos aquí, diríamos, hoy han hecho una excavación, esto lleva por lo menos 25 años igual. No ha sido alterado. La alteración que puede tener en los últimos 25 años es poquito a poquito que se haya ido cayendo alguna que otra piedra. Eso es en el año 96, ese es el mismo lienzo de muralla, y eso que hay ahí es exactamente lo que estáis viendo ahora. ¿Qué ocurre? En el año 96 el castro ardió completamente. Entonces hoy por hoy nos podemos dar una idea de qué tenemos debajo de la vegetación. Ya veis que no es un montón de tojos y un montón de tierra. A poco que le quitemos la capa vegetal, ya no que nos cabemos, sino que le quitemos la capa vegetal y hagamos una limpieza, una puesta en valor del castro, el castro daría para enseñarle a la gente qué es lo que hay debajo, o cómo es un castro. Porque casi toda la muralla es de tierra, o sea, es de piedra. Esa es la parte exterior de la misma muralla. La parte interior, perdón, de la misma muralla. Es la muralla de la izquierda, la muralla sur, ¿no? La más pequeña, de 42 metros. Si miramos las otras murallas, las dos grandes, las de 90 y 100 metros, están iguales. Son piedra, son murallas de piedra. ¿Qué ocurre? Al ir cayendo toda la tierra, lo que va es cayendo encima de la piedra y la va haciendo el derrumbe, como cualquier morrena, y va acumulando las piedras hacia abajo, pero la estructura de la base de la muralla está ahí. Posiblemente la muralla no sea una muralla de 10 metros de arriba para abajo, sino que sea una muralla en escalón. Tendrá 3 metros, hará como un pequeño escalón y volverá a tener 3 metros. A partir de ahí, una empalizada de madera, una empalizada de lo que sea, sería toda la monumentalidad de la muralla. Hay que pensar siempre que las murallas, creo que era Guillermo que decía, la mejor muralla no es la que te defiende el enemigo, la mejor muralla es aquella que hace que el enemigo no te ataque. Aquí no hay Dios que entre, esto es inexpugnable. Entonces, de eso se trata. Y estas murallas son muy monumentales, mucho. A poco de quitar la vegetación, las murallas están ahí y no haría falta demasiado para una consolidación y para poder, digamos, hacer una puesta en valor en el castro. Esta es la muralla en el año 2010, la otra es en el año 1996, que es el año del Carrión. Aquí veis las casetas ahí abajo, pero bueno, la muralla aquí la ves y dices, ¿y dónde está la muralla? Y esto es hoy en día, 2017. Peor nos lo ponemos, porque lleva... Desde el año 96 nadie le ha pasado, por decirlo de manera, un furcio, por decirlo de manera. En el año 1971, dependiendo a quién se le pregunte, unos dicen que el colectivo de la OCE, otros dicen que una asociación cultural que se llamaba Dugin, hicieron una serie de excavaciones ilegales. Las hicieron en el interior del castro y las hicieron en la muralla exterior, aquella que visteis, que por cierto, no me acordé antes de decirlo, aparece escoria de fundición. Aparece bastante escoria de fundición en la base de la muralla, lo cual significa que la fundición o el horno de fundición debería de estar, si no en el interior del castro, sí cerca de la muralla, pero ellos emplean la escoria de fundición a la base de la muralla, o sea que cuando menos lleva muchísimo tiempo. En el año 91 hicieron una excavación ilegal, aparecieron viviendas redondeadas, o sea, viviendas rectangulares con esquinas redondeadas y alguna vivienda semicircular. Lo que se sabe de lo que encontraron allí es trozos de cerámica y molinos de mano, que por otro lado era lo mismo que decían los vecinos que trabajaron el castro. Agrícolamente era lo que decían, que se encontraban estas cosas. Hay una nota, con todo el respeto del mundo, no fiable, que es de Laredo de Remejo, del año 84, no sé si alguien se acuerda de aquellos libritos de color rojo de Galicia entera, que podías ir recorriendo las diversas zonas de Galicia y que iba diciendo cómo ibas de un lado para otro. Bueno, pues en él dice que hay un castro en las cercanías de Ferrol que se llama Loadiz, en el cual aparece un Torques de oro. Ese Torques de oro
no está depositado en ningún museo, ni hay constancia ninguna de ningún lado, pero está reflejado en la ficha de la Xunta del 85. Con lo cual, yo pregunté allí y dijeron, no, tiene que venir la bibliografía. Para que el público nos pueda dar una pista. Sí, eso después lo digo. Y todo lo que se encontró ahí, todo lo que estos buenos señores excavaron entre los años 71 y los años 79, en teoría de la teoría fue parar en la asociación Ducio, al final se integró dentro del Ateneo Ferrolano. El Ateneo Ferrolano tenía una localidad de Peloxilla, que hizo estos cuadernos del Ateneo, la restauración castreña de la Bismarra de Ferrol, y allí hay reflejados un centenar de trozos de cerámica, casi ninguna decorada, casi todos cerámicas lisas, y fue estudiada por Juan Carrero Rey, y podéis, el que quiera tenga interés en leer el artículo, está en el libro de Ferrolterra del Claro Romano. Entonces, la foto más antigua que tenemos es esta. Esto es en el año 96. Eso es básicamente una muralla, venía hacia aquí, la foto no es muy buena, el fotógrafo que soy yo es bastante malo, y este era por donde cerraría la muralla, ¿no? Esto es en el año 96. Esto es en el año 2017. Ese agujero que hay ahí, eso es lo que queda hoy en día. Sigue estando debajo. Todo lo que veis es lo mismo que la muralla exterior. Hoy veis pocos. Verdaderamente debajo está el resto. Por eso vuelvo a repetir que si bien no hay, aunque no se tiene una excavación, una puesta en valor y una limpieza bien hecha, con muy poquita consolidación, probablemente daría los frutos cuando menos didácticos, ¿no? Esto es el camino que hoy en día tenemos, que se lleva hasta el faro, en el año 96, con sus muralletos de piedra, reaprovechados para toda aquella amalgama de fincas que vimos en el plano del catastro. Los vecinos, lógicamente, fueron cogiendo y fueron haciendo sus balados de las fincas, los fueron haciendo de todo lo que sacaban del castro, y lo fueron haciendo por ahí. Y esto es en el 2017. Esa misma murallita que veis ahí, pues es ese camino de aquí que estábamos viendo, que es la entrada del castro. La entrada del castro está allá abajo, pues todo ese caminito que estamos viendo por ahí, eso es lo que antes vimos, que estaba como muy delimitado dentro del castro. Agresiones dentro del castro, aparte de la excavación. En la década de los 50 se hizo un observatorio militar, que al final se destruyó por el 2010, me parece. No, perdón, por el 1991, 1992. Está allí las ruinas. Sacarla de allí, pues no tiene ningún sentido, porque tampoco en un sitio donde está no va a haber nada, está aprovechándose unos afloramientos rocosos. Está allí, lo único que hace es feo, únicamente. En el año 91 sí se hizo una agresión, como digo yo, consentida. Se hizo un faro de señales. Lo hizo la autoridad portuaria. Lo bueno de todas estas cosas es que la administración nunca, y cuando digo nunca, yo creo que nunca, y lo posterior, nunca ha estado coordinado con los distintos tipos de administración. Lo que hace la mano derecha nunca sabe lo que hace la mano izquierda, y lo que hace el dedo grande no sabe lo que hace el dedo pequeño, o sea, absolutamente nada. Entonces, autoridad portuaria, en el año 87, se hizo una propuesta para colocar una serie de señales, de faros de señales por la zona de Ferrol, uno en el Castillo de San Carlos, en la muralla del Castillo de San Carlos, en la muralla, lo que hoy va a ser en un futuro Ferrol Patrimonio de la Humanidad, en la muralla del Castillo de San Carlos, otra en el Castro de Lobadí y una tercera, no me acuerdo de tal. Esto se hizo, si mal no me equivoco, tengo por aquí el dato, si mal no me equivoco, fue aprobado en 1987 por el Ministerio de Obras Públicas, y la decisión fue tomada por un órgano en el que se encontraba la Comandancia Militar de Marina, Demarcación de Costas y otro organismo. Y se publicó en el BOE de 1991, ¿no? Junto con el del Castillo de San Carlos. ¿Qué ocurre? Cuando se empieza a hacer esto, los vecinos que tienen allí sus fincas
y algunas otras personas que como nosotros tienen una sensibilidad por el patrimonio, lo que hicieron fue ponerme al anuncio. Estuvo paralizado desde septiembre del 93 hasta febrero del 95. Y durante todo ese tiempo, esos 2 años, la discusión era sobre si el faro estaba dentro del castro o no. Todos tenemos la idea de lo que es un castro, ¿no? Y todos sabemos más o menos que las murallas hacia el mar es un castro. Lo voy a poner más sencillo. Vamos a ver si nos ponemos aquí. Aquí, esto y ya vamos a tener problemas. Bueno, no. Eso es el castro, lo veis ahí claramente, ¿no? El faro está ahí. Lógicamente, desde el camino, que es donde está el parapeto, hasta allí es castro. El faro es eso. La discusión era si estaba dentro del castro o no. La autoridad portuaria se escudaba en decir esto es demarcación de costas y ustedes aquí no pintan nada. Y el ayuntamiento decía no tienen licencia municipal. Y la discusión era que, por lo que se tardaron 2 años, fue en que demarcación de costas, la autoridad portuaria de Ferrol, decía que se comprometía, como el castro funcionaba autónomamente y iba a tener solamente una placa solar que era lo que lo alimentaba, se comprometía a no hacer el camino de cemento desde la entrada del castro hasta el faro para no llevar el material, se comprometía a llevar el material que arriba. Hasta ahí puedo decir. Entonces, yo secundo la mayoría de las, si no la totalidad, de las palabras del amigo Pedro, porque con muy poquito se puede hacer mucho. Y lógicamente el entorno del castro sí necesita un lavado de cara a nivel de las casetas exteriores, que es un feísmo, ¿no? Pero no para el castro, es un feísmo para la costa. Ya todo, y más ni cuando están en la situación que están en una ruina y no deja de ser un peligro para cualquiera que vaya por allí porque está lleno de cristales, está lleno de tal. Entonces con muy poquito es muy posible que este castro sea, se le pueda hacer una puesta en valor, no total, pero sino o poder llevar unas excursiones de escolares o de gente que esté interesada o que quiera simplemente dentro de una ruta de senderismo acercarse hasta él, porque, vuelvo a repetir, es un castro costero muy, muy, muy grande para lo que es hoy en día los castros que conservamos. Dicho esto, me estoy metiendo ya en el terreno de David, y entonces le cedo la palabra a él y que sí que él ya por lo de que vamos a pasar también el hardware también. Vamos a casar. Casi seguro que lo que poner Bueno, Ya está. no, aún queda. es mejor oscuro. Sí, casi Sí. mejor. Bueno, muy bien. Casi. Empiezo. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Lo primero, por supuesto, agradecer a Pedro el haberme invitado a esta mesa redonda, ¿no? hablar sobre el Castro de Lavadí, y siempre es un placer, evidentemente, compartir mesa tanto con el amigo Alberto como con él en este tipo de cuestiones patrimoniales que nos interesan a todos, ¿no? Son elementos de actualidad. Pero me han pasado y que me toque a mí hacer la cosa más primera, ¿no? Que es un poco explicar qué podemos hacer, ¿no? Qué ideas podemos plantear en torno a un yacimiento arqueológico como este. Entonces, bueno, vamos a exponer una serie de ideas, vamos a hablar una serie de cosas muy por encima, para que luego, pues sí, en la mesa redonda, o si podamos entrar en detalle en alguna cosa que podamos hablar, o incluso en números si se presta el caso, ¿no?
Lo primero que sí que me gustaría es que pensáramos o reflexionáramos en esa pregunta. Es una pregunta que a lo mejor para la sala, para los que estamos aquí, es a lo mejor más fácil de contestar que el resto de la sociedad de Ferrol, Ferrolterra o del entorno. Pero es una pregunta que podemos hacernos o le podemos hacer a los vecinos o a nuestros familiares, y normalmente la respuesta de qué patrimonio arqueológico de Ferrol te pueden nombrar pues es bastante escasa, por no decir que no existe. Normalmente, aparte de hablar del castillo de San Felipe y a lo mejor alguna fortificación más, no sabríamos decir mucho más, ¿vale? Muchos más yacimientos arqueológicos. Y estamos hablando que Ferrol Concello tiene 90 yacimientos arqueológicos catalogados, que no es poco. De ahí surge una necesidad de tener un referente, una necesidad de tener un elemento patrimonial, en este caso un elemento arqueológico que nos sirva de elemento identitario, ¿no? Y además reforzarlo con todas esas ideas que estábamos hablando, que comentó tanto Pedro como Alberto, y que yo también redundaré un poquito en ellas, en esa manera de tener un referente de conocimiento, un referente cultural que signifique pues, también un motivo de orgullo, ¿no? También para todos nosotros, por supuesto. Del caso de Loadiz no os voy a presentar nada en concreto porque evidentemente lo han expuesto perfectamente tanto Pedro en su contexto general como Alberto en el caso específico, ¿no? Lo tenéis ahí también en otra fotografía aérea, pero sí querría o es importante remarcar esas características que también comentaba Pedro al principio, ¿no? Que está en un sitio idóneo, está en un sitio perfecto. Es un yacimiento arqueológico que es accesible a día de hoy, es fácil llegar a él, pero al mismo tiempo está muy bien comunicado con Ferrol, está a poca distancia del centro urbano, pero en un espacio tranquilo, ¿no? Un espacio sin presión, un espacio no deteriorado excesivamente, un espacio natural, con muchas posibilidades a la hora de trabajar sobre él, ¿no? De actuar sobre ese espacio. Evidentemente es una novedad, pero siempre hay que decirlo, antes de plantearse cualquier cosa, lo que tendría que tenerse, porque tengo entendido no está en su totalidad, es que fuera de propiedad pública, ¿no? Que todo ese espacio fuera terreno público, tanto el propio yacimiento como el entorno inmediato, que permitiera o diera posibilidades de trabajar sobre él. Los planes directores. Siempre, seguro que es una palabra que muchos ya habéis oído, ¿no? Cuando hablamos de plan director, referente al patrimonio arqueológico o un yacimiento arqueológico en concreto, lo que hablamos es de una hoja de ruta, ¿no? Un libro verde, de un estudio que marque una serie de pautas, una serie de líneas de actuación, tanto a corto o medio plazo, en el desarrollo de 3-5 años, como a largo plazo, ¿no? Una serie de objetivos a alcanzar. Aunque los planes directores se han ejecutado, se han redactado en muchos casos en concreto, Galicia sufre una suerte muy desigual. Uno de los problemas que tiene un plan director es que no es vinculante. O sea, lo que se escribe en un plan director es una recomendación de buena praxis, no te obliga a seguirlo. Y ese que quizás sea el problema que han sufrido muchos planes directores que se han ejecutado y que luego se han desarrollado o no se desarrollaron parcialmente. Pero sí es interesante porque es un estudio genérico, un estudio que recopila las debilidades y fortalezas del yacimiento y su entorno, y que nos sirve también para ver las necesidades, ¿no? Qué podemos aprovechar de esos recursos que ya tiene de manera natural para trabajar sobre él, ¿no? Evidentemente, siempre se trabaja a dos escalas, ¿no? A escala micro sobre el propio yacimiento y a escala macro sobre el yacimiento arqueológico y su entorno, ¿no? Sobre el paisaje arqueológico, entonces, en este caso. El paisaje arqueológico es muy, muy importante y parece que a veces los propios arqueólogos, nosotros mismos, pero también cualquier gestor de un bien arqueológico, de un bien patrimonial, piensa que el yacimiento se ha acabado con la cuadrangular, ¿no? Se acabó. Pues no. Y ni siquiera ellos mismos, en su momento de utilización de ese entorno, acababan empleando la cuadrangular, ¿no? Evidentemente necesitaban un espacio, necesitaban un terreno que ellos dominaban y que evidentemente actuaban, impactaban sobre él y lo usaban, aunque solo fuera como zona de tránsito o zona de cultivo. Es evidente. Pues sobre ese entorno arqueológico, sobre ese paisaje, también hay que trabajar a la hora de hacer un estudio y de hacer
una valorización, ¿no?, del yacimiento, pues también hay que trabajar sobre él. De múltiples maneras. Es obvio que el yacimiento del Castro de Lavadiz, como tantos otros, es importante en sí mismo, pero también es importante por donde se encuentra, ¿no? Es importante por ese paisaje natural que tiene, y es importante que ese paisaje se conserve. Os traía el mapa general para también traeros un dato, ¿no?, que es una obviedad, pero también es importante reflejarlo. Son, bueno, ya os habló Pedro de ellos, unos yacimientos castrechos, los castros costeros de Galicia, que a día de hoy tienen una parte, o casi enteramente, algún espacio a la vista, ¿no?, algún espacio sumado, un espacio visitable. De todos esos castros, que vemos bastante bien distribuidos por toda la geografía costera gallega, evidentemente se nota un hiato, ¿no?, se nota una falta muy grave, que va desde la ría de Ortigueira hasta la ría de Rocinante. Es un espacio bastante amplio por trabajar. Y evidentemente Ferrolterra, y veis el punto del Castro de Lavadiz, es un punto también que falta aquí. Y posiblemente el Castro de Lavadiz puede ser un elemento perfectísimamente capaz de cubrir ese vacío, ¿no?, de seguir completando ese panorama en la costa gallega. Además de eso, bueno, sabéis, bueno, lo comentó ya Pedro, sabéis que cuáles son los dos yacimientos arqueológicos más visitados en Galicia, ¿no? Son esos dos puntos rojos ahí, es el Castro de Santa Trega y el Castro de Baroña. Son dos yacimientos arqueológicos que evidentemente sí están muy bien intervenidos y sí hay mucho espacio a la vista, pero sobre todo por lo que destacan, y es por lo que los visita casi todo el mundo, es por su entorno, ¿no?, es por su entorno natural. Estamos hablando de que cada uno de esos dos yacimientos mueve entre 70 y 100.000 personas al año de visitantes. Y estamos hablando de que son yacimientos que, bueno, estaban, sobre todo Baroña, estaban en un estado precario a la hora de visitar, a la hora de comprender. Hoy en día, después de las dos excavaciones arqueológicas que se han hecho recientemente en ellos dos, sobrepasan obviamente los 100.000 visitantes anuales, cualquiera de ellos. Pero ahí puede ser un elemento pues, muy análogo en ese tipo de estudios. Pero evidentemente también interesaría trabajar sobre él. Sea de esa manera, o sea, pues eso, creando espacios de acceso, con senderismo, que ya se realiza dentro de esa parte de ahí, creando señalización, creando espacios que ubiquen o que señalicen ese acceso al yacimiento, o cartelería informativa pues, a pie del yacimiento que permita pues, una conversión del espacio, ¿no?, para alguien que no conoce ese yacimiento pueda hacer una visita pues efectiva, enterarse de lo que está haciendo y de lo que está viendo, lo que puede generar pues, una interpretación de cada uno de los sitios. Y al final redunda en el propio valor del yacimiento, ¿no?, que es lo que se busca. Evidentemente también otro de los problemas que ya comentaba Alberto, para tener este paisaje arqueológico libre, digamos, de estorbos, pues sería la eliminación de barreras visuales, ¿no?, la eliminación de esas casetas de pescadores, a lo mejor, pues eso, ver la manera de minimizar el impacto del faro o esas baterías antiguas, para que no supongan una barrera visual a la hora de efectuar una visita tranquila y tener un entorno limpio, ¿no?, desde el punto de vista paisajístico, lo cual redundará evidentemente también en el valor del conocimiento. Además del nivel macro, o sea, del nivel del paisaje arqueológico, podemos trabajar o debemos trabajar sobre el propio yacimiento en sí, ¿no?, sobre el propio entorno del castro. Normalmente se trabaja en tres ámbitos o en tres líneas de trabajo que son coordinables y normalmente son pues, por índice de profundidad, ¿no? Se empieza por la parte de conservación hasta llegar a la parte de valorización, o sea, un poco por encima cada una de ellas. Evidentemente la parte de conservación siempre es la parte fundamental, ¿no? Siempre es la primera línea de actuación en un yacimiento arqueológico. Es necesario que un yacimiento arqueológico no se degrade, no se altere, no se estropee. Para ello es evidente que lo primero que hay que hacer es una diagnosis, ¿no?, un estudio de los factores de alteración. Como decía Alberto, en el entorno en el que está tiene un proceso de erosión severo. O sea,
erosión eólica o sea erosión de tipo marítimo. Eso habría que valorarlo, hacer una diagnosis y frenar en la medida de lo posible. Y también, por supuesto, la acción antrópica, ¿no? Sea las propias casetas de pescadores, sea el impacto que puede generar el tránsito pues, de cualquier vehículo que pueda entrar en la zona de Crota, ¿no? que sabemos que se realiza. Evidentemente también en esta parte de conservación y también redundando o compatibilizando con las siguientes líneas de trabajo, una limpieza de la vegetación es fundamental, ¿no? Y a veces solo, pues claro, como decía Alberto, ¿no? Con los elementos tan monumentales, los elementos defensivos tan increíbles que tienen estos yacimientos arqueológicos, solo con una limpieza de vegetación puede ser suficiente para entender el caso en sí mismo, ¿no? Para explicar la historia, para hacer una interpretación de ese elemento patrimonial que nos satisfaga a todos, pero evidentemente también con el mantenimiento que nos está haciendo, obviamente. Investigación, por supuesto es necesario investigar, por supuesto es muy necesario investigar. No solo sondeos arqueológicos de nueva creación, ¿no? Pues con la metodología actual, que evidentemente pues en esta manera evolutiva, ¿no? de la ciencia arqueológica pues siempre se mejora, ¿no? Siempre se hacen las cosas de mejor manera porque tenemos mejores medios, mejores tecnología, etcétera, pero también hacer una revisión de los datos arqueológicos antiguos que tenemos, que si sabemos que los hay, que si sabemos que, pues eso, que no solo están esos materiales, sino que hay pues, las fotografías como la que nos enseñaba, si algún tipo de elemento más que nos pueda aportar también, sea a la hora de hacer una valorización del yacimiento, sea a la hora de, pues eso, de poder decir más cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo una investigación arqueológica lo que pretende es aportar datos al conocimiento, ¿no? Y sobre todo las dos preguntas fundamentales que siempre nos hacemos ahora llegar al yacimiento arqueológico, ¿no? Que es, ¿para qué servía? Aunque claro, en un caso pues sí podemos suponer, ¿no? Que estamos ante un hábitat, ¿no? Ante un sitio habitacional, pero sobre todo la cronología, ¿no? Pues en qué momento se empezó a ocupar y hasta qué momento se mantuvo ocupado, ¿no? Para entender un poco qué tipo de cultura y qué tipo de personas habitaban ese momento, ¿no? Y por supuesto pues una última línea de valorización, bueno, puesta en valor, como se quiere llamar ahora, que también es necesaria, ¿no? Que en muchos casos no se ejecuta, normalmente se queda en la primera fase o en la segunda, pues, en la parte de investigación, pero claro, esto también pues, es lo que genera pues, espacios abiertos, ¿no? áreas arqueológicas en las que se han encontrado elementos, normalmente elementos estructurales, edilicia, ¿no? Normalmente de piedra, que es la que se deja a la vista y la que permite pues, que cuando una persona a pie, ¿no? Pues pueda llegar al yacimiento y ver pues eso, un espacio habitacional de hace 2000 años o algún tipo de elemento edilicio a mayores que pueda explicar un poco más o complementar esa visita a esa arquitectura que ya vemos, pues, que sea efímero o no, que no se pues ya de por sí merece la pena la visita. Y por supuesto es obvio, ¿no? pero siempre hay que remarcarlo. Todos estos trabajos no tiene sentido ninguno sin un trabajo de difusión, ¿vale? Sin explicárselo a la gente, porque al fin y al cabo el trabajo de difusión, de explicación de los datos que nosotros vamos obteniendo, pues hoy en día se comprende de manera muy clara, pero a lo mejor antes pues quedaba un poco más difuso, ¿no? Estamos hablando de que explicar nuestro trabajo, explicar esos datos es la manera de hacer un retorno o de hacer una devolución de toda esa inversión pública que se hace, de dar un retorno social, de generar ese conocimiento colectivo que es lo que buscamos todos. ¿De qué manera? Pues de las maneras que ya conocemos. Sea ofreciendo información en los puntos turísticos, a público pues regional, nacional o internacional, sea a través de creación de contenidos, pues, de información pues, de manera pues, en webs, por ejemplo, de manera gráfica, de elementos de prensa, trípticos o pequeños documentos pues, a nivel de información general, creación de contenidos multimedia de diversa pues, un mundo que hoy en día se puede generar y se puede ofrecer en accesibilidad pública, o evidentemente, pues, como en este caso, ¿no? Pues una mesa redonda, charlas, conferencias, exposiciones, que también traigan esa información pues, sobre todo al público local, ¿no? Que también es algo que parece que queda un poco desvirtuado a la hora de generar este tipo de trabajo. Buscamos un público internacional y buscamos que tenga muchas visitas de todo el mundo, pero a veces nos olvidamos también un poco de los que vivimos aquí, ¿no? Los que estamos a pie, día a día, viviendo con ese patrimonio que tenemos en el entorno.
sociedad en general y por supuesto también colegios e institutos, porque al fin y al cabo son los que van a alegar todo esto, ¿no? Y son los que deberían coger esa serie de valores de protección del patrimonio para sí mismo transmitirlo a las siguientes generaciones, porque sin ellos evidentemente no funciona nada. Y yo creo que lo dejo aquí. Luego si queréis hablamos sobre alguno de los temas en concreto. Muy bien, muchas gracias. Quería informar a los presentes que se encuentran aquí con nosotros Manuel Varela, presidente de la Comunidad de Montes de San Jorge y Señora, que está peleando como un loco ante el Ayuntamiento para muchas cosas, las casetas, el centro lo tiene preparado, un movimiento de tierra, o sea, que es una locura en la administración. Pero yo creo que entre todos tenemos que echarle una mano, porque si no el pobre hombre hasta lo sancionaron ya para hacer algunas cosas, ¿no? Entonces creo que era un tema para hablarlo largo y tendido, pero bueno, aquí no nos va a dar tiempo ahora porque tenemos solamente 5 minutos más. Pero si nos quieres comentar solamente lo de algo puntual. Bueno, puntual hay dos cosas que son para mí son muy importantes. El tema de las casetas, por ejemplo, pues es muy sencillo quitarlo. Es que está todo aquí. Autorización de reglatura, es decir, solamente falta el permiso del ayuntamiento que dice que tengo que presentar un proyecto técnico asignado por un técnico correspondiente que vale 1.200 euros para tirar las casetas. Es decir, que considera que quitar las casetas hay que presentar un proyecto de derribo cuando las casetas están tiradas. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto hay que poner? No se trata de Es que hay que metalizar. En su día el ayuntamiento Costas ponía los contenedores y el ayuntamiento ayudaba a quitar todo, pero ahora se cerraron el Malda de momento y no es imposible. Hay que ir a acuerdo de patrimonio, ¿no? Sí. Yo me siento Terrible, si se puede mover, a ver, yo decirles un poco porque se habló aquí de propiedades, eso no hay, es decir, es una propiedad de los vecinos de San Jorge, todo el mundo le llama Donillo, le llama no sé qué, eso es la parroquia de San Jorge y es un monte mano común, clasificado como monte mano común. Tenemos un consorcio con el ICONA. No, si yo lo que dije es que el catastro del año 85... Sí. Después, lo que oí ahí que se movió tal, no sé qué, ahí solamente se metió la pala. Yo llevo en San Jorge viviendo 50 años, soy pescador de ahí de toda la vida, soy buceador profesional y bueno, el único sitio donde se metió la pala es en la parte de la playa de la Bahía, aquella rampla, no la rampla por donde baja el camino, la pista, esa pista la hicimos nosotros en el año 1980 y pico, cuando se hizo la pista, cuando se hizo la hípica, si se acuerdan de la hípica famosa de Tarrón, nació ahí. Pues se hizo esa pista, pero el camino del Castro no es por esa pista, es más por aquí. Eso que hay por debajo de la muralla del Castro, eso es paso de serventía que pasa con esquier, pero el camino es recto. La pala, lo que decía yo, cuando me imagino que se refiere a eso, lo que decía yo, que donde se metió, o por lo menos las noticias que nosotros tenemos, que se metió la pala, es justo en la caseta. No. La pala, el único sitio, si ponen una fotografía anterior yo les digo, donde se ven las casetas les digo donde se metió. El único sitio donde se metió la pala es por donde se entra para el Castro, pero por donde se entra para el Faro, a mano izquierda. Es el único sitio, pero por donde están las casetas, nunca se metió pala. No, en la línea comentaba, ahí es donde se ve. A ver, la pala no viene desde la playa de Lobalit, sino es aquí, en esta nosotros lo llamamos una furna. Sí. Nada más que hay un cachito ahí que se iba a hacer una chabola y se paró. Sí, correcto, es lo mismo que... Pues lo demás está totalmente intacto. ¿Qué pasa? Que donde están las casetas hay cosas éticas, las que son fotografiadas aquí. Hay cosas éticas y hay cosas así. La muralla de fuera de todo está allí, que yo les pongo a ustedes encima de la muralla, pues que se ve. Eso no tiene mayor problema, ya digo. El quitar las chabolas está aquí. Pues como nos quedan 5 minutos si quieres, nos vemos aquí en un café y hablamos un poco más. Otra cosa que es importante que la
Pues si sí, quieren... Perdona, una pregunta sobre el coste ese que del ayuntamiento. Probablemente eso se deba a que la techumbre de las casetas sea de uralita. No, eso no tiene nada que ver, eso es coste aparte. El coste es que el ayuntamiento me pide un certificado de un técnico especialista en derribos para retirar todo. Pero no es por la uralita. No, es simplemente eso, un técnico especialista en derribos que firme para quitar eso. Nada, perdón. Es eso. Perdón, ¿y eso quién lo pide? ¿Urbanismo o patrimonio? Claro, pero ¿qué urbanismo? ¿Eso quién lo pide? Probablemente haya que alegar el urbanismo diciendo que ya no sirve. Y referente a lo de, pues si lo quieren ver, referente, y si quieren hacer poner algo, referente a la ruta del senderismo la tenemos aquí. Eso está aprobado con el dinero encima de la mesa para hacerlo y simplemente le faltan unos permisos ahí, que es eso. Ustedes están por la labor de... Sí, la ruta recuperar el de castillo. Nosotros. Pues joder, nosotros estamos por la labor de recuperar todo el contorno, todo lo que es el monte. Pero yo le quería preguntar, ¿usted cómo cree que puede afectar a los usos que se dan actualmente al monte de mano común? Que a los montes de mano común se usan como tierras de pastoreo un poco, ¿no? Hay animales por allí. No se usan mucho más, hay unas cuantas viviendas en la bajada. Si esto se convirtiera en un sitio turístico, las visitas hablamos de 100.000 al año, ¿no? Una meta a medio plazo. ¿Cómo podría afectar a toda la población que vive aquí? En esa zona. A ver, a la población, cuanta más gente, que es lo que pretendemos, cuanta más gente vaya a San Jorge, entiendo que más beneficio tiene la Yo parroquia. siempre veo lo mismo, problemas de aparcamientos, de cómo llegamos, de dónde entramos, dónde paran los coches por última vez. Ahí vamos con lo de Antonio sobre el entorno, ¿no? Crear tránsitos, crear espacios de circulación. Eso son cosas que normalmente la población no tiene problemas. ¿Dónde va a correr la gente? Que es donde aparcan aquí. Claro, exacto. O sea, que la cosa sería que aparcara Cada semana que viene, sí, si no empieza a meter una pala allí a hacer unas condiciones que nos pasamos un poco con un acuerdo que hubo con el antiguo concejal de urbanismo, nos empiezan a meter de 6.000 a 10.000 euros en multas. Enfrente del Pinar, que quieren... Eso es enfrente del Pinar. donde se empieza a correr. Hicimos un proyecto que está aquí para hacer esa de biosaludable, es decir, proyecto básico de área de acogida, parque biosaludable en el monte vecinal de Monte San Jorge, 1.200 euros. Pues no se imaginan los problemas que tenemos. Es allí donde va a correr la gente, donde queremos hacer esto. ¿A dónde llega? Que nos dicen que cerramos el monte y que no dejamos entrar a nadie, como hacen en otros sitios. ¿Por qué? Es que urbanísticamente tiene muchos problemas. En vista de eso, Claro, a ver. está ahí el Formoselo, ese es un monte mano común, lo tienen cerrado y Y también, claro, pues eso. luego va a haber que pelear entre administraciones también ahora. Que ahora aquí, Ese es el problema. ahora están los leaks, está toda la catalogación, está Costas, está el POL, está todo. Ahora ahí no puedes mover